Olvidad, por favor, todo lo que creéis saber. Olvidaos de la sonrisa perfecta en las portadas de las revistas. Olvidad los posados familiares, la elegancia discreta y esas imágenes tan pulcras. Atentos, porque esas son solo las migajas, las pequeñísimas migajas que os han dejado ver, amigos míos. La mujer que conocéis como Patricia Cerezo es una ilusión, una fachada construida con una precisión de arquitecta, con una meticulosidad pasmosa durante más de 25 años. Es un muro levantado con esmero y muchísima cautela. Pero detrás de esa máscara de esposa perfecta, de madre abnegada y de amiga leal, os prometo que se esconde una de las historias de reinvención más brutales y calculadas, sí, muy calculadas, de toda la alta sociedad española. Esta no es la historia de la mujer de no, no y no. Esta es la historia, y os lo digo con toda la contundencia, de una estratega silenciosa. Es la historia de una mujer que, contra todo pronóstico, renunció a su propia voz, que se sumergió voluntariamente en la sombra del hombre más famoso de España, y que esperó con una paciencia increíble. Esperó 2 décadas, os lo juro, esperó a que sus hijas crecieran, esperó a que el imperio mediático de su marido cambiara, y cuando llegó el momento exacto, la jugada, ejecutó una salida tan impecable, tan civilizada, que dejó a toda la prensa, a todo el mundo del corazón, en un estado de auténtico y rotundo shock. Pero el divorcio no fue el final, ni mucho menos. Fue, de verdad, solo el prólogo de algo mucho, mucho más grande, mucho más impactante. Prepárense porque hoy vais a descubrir la historia de lealtades de sangre, de sacrificios silenciados, de alianzas en la sombra y de una venganza personal que no se sirve con gritos, con escándalos, sino con el éxito más arrollador y deslumbrante. Esta es la historia de cómo Patricia Cerezo demolió su antigua vida hasta los cimientos, hasta sus raíces más profundas, para construir un palacio inquebrantable sobre sus propias cenizas. Y creedme, amigos, no queréis perderos ni un solo segundo de este relato. Es absolutamente crucial que no os desconectéis. Pero antes de sumergirnos aún más en este fascinante y dramático viaje, quiero pediros un favor. De verdad, un favor muy importante para nosotros aquí en Teras de Salseo. Si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribíos al canal. No sabéis lo que significa vuestro apoyo para seguir destapando estas historias tan crudas y reales, tan llenas de matices y verdades ocultas. Y, por supuesto, dejadme en los comentarios desde dónde nos estáis viendo ahora mismo y qué es lo que más os ha sorprendido de este inicio tan potente, tan lleno de misterio. Os leo, como siempre, y me encanta esa interacción tan sincera. Para entender el juego, mis queridos amigos, tenemos que entender a la jugadora. Y para entender a Patricia en toda su complejidad, tenéis que viajar, sí, viajar en el tiempo, al Madrid de 1972. Nació el 22 de marzo en una España que, de verdad, se estaba rompiendo, que estaba en plena ebullición social y política. Era una generación de pura transición, atrapada entre el final de la oscuridad de una dictadura y la explosión caótica pero maravillosa de la libertad. Esa dualidad, os lo digo, la marcaría para siempre, forjando su carácter. La tradición contra la reinvención, una lucha interna que la definiría en cada paso de su vida. Y su familia, su familia no era una familia cualquiera, ni mucho menos. No eran anónimos, no, para nada. El apellido Cerezo, amigos, ese apellido pesaba muchísimo en la capital, era sinónimo de influencia y respeto. Su padre, José Luis Cerezo, no era un hombre de negocios cualquiera, no un simple empresario. Él ostentaba un título que el dinero no puede comprar. Es imposible conseguirlo con dinero. Un título de puro honor, de lealtad inquebrantable, que lo definía por completo. Era el socio número 1 del Club Atlético de Madrid. Pensadlo un momento, por favor, el número 1. Eso no puede ser, una simple afición. Eso es, y lo digo con toda la convicción, pura devoción, una vida entera dedicada al club, a los colores, a una causa. Eso implica una vida entera de fidelidad inquebrantable, una constancia que se transmite de generación en generación, como un código genético de honor. Patricia creció viendo esto, viendo este ejemplo brutal de compromiso y dedicación. Creció en un ambiente donde la palabra lealtad no era una simple sugerencia, no, era un código de sangre, un pacto vitalicio. Cuando su padre falleció, el tanatorio de la M30 se llenó, os lo juro, de figuras de peso, de gente importante, como el propio presidente del club, Enrique Cerezo.
Ella aprendió desde niña, lo asimiló en sus huesos, que las relaciones institucionales, el respeto a la tradición y, sobre todo, la lealtad, eran la moneda de cambio de la verdadera élite, de los que realmente mandan. Una lección que, de verdad, definiría, y mucho, toda su vida, marcando su camino para siempre. Pero si el padre aportaba el hierro forjado de la tradición madrileña, esa solidez tan característica, la madre aportaba el fuego, sí, el fuego del sur, el carácter indomable. Pilar de Castelvi, su madre, es una mujer que acaba de cumplir los 80 años, pero que vibra con esa inconfundible guasa gaditana, esa chispa que solo se tiene en Cádiz y que la hace única. Esa es la otra mitad de Patricia, amigos, su complemento perfecto. La resiliencia a través del humor, la capacidad de sonreír en la tormenta, de mantenerse fuerte ante la adversidad más cruda. Una perspectiva optimista que es, en sí misma, un acto de pura rebeldía, de resistencia ante el mundo. La relación con su madre es simbiótica, central, un pilar fundamental en su existencia, su ancla. Patricia no dudó en mover cielo y tierra para organizarle una fiesta sorpresa por sus 8 décadas. Un evento que tuvo que ser reprogramado, sí, por imprevistos, pero que demostraba, sin lugar a dudas, quién manda, quién tiene el poder en el clan. En la Casa Cerezo, la estructura matriarcal, el poder de la madre, era el verdadero núcleo, el corazón palpitante de todo, la fuerza que lo unía. Con esta mezcla explosiva de lealtad atlética y fuego gaditano, la joven Patricia no iba a conformarse con ser una niña bien más, una figura decorativa. Tenía una curiosidad voraz, un intelecto afilado, una mente inquieta. Y, por supuesto, se matriculó en la carrera de periodismo, siguiendo una vocación innata. Quería comunicar, quería tener una voz pública, quería dejar su propia huella en el mundo, un legado personal. Pero la España de los años 90, y sobre todo, el destino, ese destino caprichoso que a veces nos desvía, tenían otros planes, planes muy diferentes para ella. A diferencia de sus compañeras que soñaban con una redacción vibrante o un plató lleno de luces, Patricia tomó una decisión que la definiría durante los siguientes 24 años de su vida. Pausó su carrera, puso su ambición, esa ambición arrolladora que la caracterizaba, en un cajón cerrado con llave, un cajón oculto. Decidió canalizar toda esa habilidad comunicativa no hacia el público, no hacia la fama o el reconocimiento, sino hacia la gestión de una sola cosa, de una única cosa, la vida privada. Fue una decisión que, vista ahora, desde la distancia del tiempo, parece un sacrificio inmenso, una renuncia total. Pero en retrospectiva, os lo aseguro, fue una jugada maestra, una estrategia brillante y audaz. Porque durante las siguientes 3 décadas, mientras estaba en silencio, mientras desaparecía de los focos y de la atención pública, Patricia no estaba, ni mucho menos, descansando. Estaba acumulando un capital social inmenso, tejiendo con hilos invisibles. Estaba tejiendo una red de contactos que, 30 años después, sería su red de seguridad inquebrantable y su plataforma de lanzamiento hacia el éxito más rotundo. Estaba aprendiendo, observando, esperando el momento exacto para actuar. Y entonces, el 8 de marzo de 1997, llegó el día que lo cambió absolutamente todo, que lo revolucionó. Ese día, os lo digo, comenzó una de las alianzas más mediáticas y, aparentemente, más estables de la historia de la televisión española. La boda de Patricia Cerezo con Ramón García. No podéis de verdad subestimar lo que esto significó en aquel momento. Es que era algo brutal, de una magnitud tremenda. Ramón García no era un simple presentador, no, era un auténtico dios catódico, un icono nacional. Era el rostro omnipresente de Televisión Española, era el hombre que te daba las campanadas cada Nochevieja, el anfitrión de ese programa mítico, el Grand Prix del verano. Ramón era la televisión nacional en estado puro, un referente absoluto. Y al unirse a él, Patricia, la joven periodista con la carrera en pausa, asumió el papel más complejo de todos, el más difícil y exigente, el papel de la compañera perfecta de la estrella nacional. El público que adoraba a Ramón exigía que su vida privada fuera un reflejo de su imagen pública, familiar, estable, perfecta, sin una sola mácula, sin ningún error. Y Patricia se convirtió en la arquitecta, la ingeniera, de esa perfección, de esa fachada impoluta. Se mudaron a la exclusiva urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón. Un búnker de lujo, sí, una fortaleza blindada contra la prensa sensacionalista, contra los paparazzi más intrusivos.
Allí, durante esos primeros años, Patricia ejerció una labor impecable de relaciones públicas domésticas, de gestión de la imagen del hogar. Su trabajo, paradójicamente, era ser invisible, pasar desapercibida, pero a la vez ser absolutamente esencial, la pieza clave de todo el engranaje. Acompañaba a su marido a los eventos justos, siempre con una sonrisa inmaculada, siempre impecable, siempre, y esto es clave, 2 pasos por detrás, respetando el protagonismo de él. Ella era la encarnación de la estabilidad que el público necesitaba que su ídolo tuviera, la imagen de la roca inquebrantable. Gestionaron su imagen con una maestría absoluta, una verdadera obra de arte en comunicación. Incluso sus diferencias se convirtieron en parte de la narrativa de complementariedad, de armonía. El ejemplo más claro, sin duda, era el fútbol, una pasión que Patricia había heredado de su padre, esa lealtad incondicional al club. Ella, una seguidora acérrima del Real Madrid. Él, Ramón, un conocido hincha del Athletic Club de Bilbao. En cualquier otra pareja, os lo digo, esto podría ser un punto de fricción constante, una guerra civil diaria por los colores. En la suya se convirtió en una anécdota recurrente, adorable, que los humanizaba, que los hacía cercanos y simpáticos al público. En marzo de 2015, para celebrar su 18º aniversario, ¿qué hicieron? Viajar a Bilbao, a San Mamés, a ver un duelo directo entre sus 2 equipos. Durante 90 minutos estaremos enfrentados. Bromeaba Patricia en sus redes, con gracia y naturalidad. Era la imagen perfecta, incluso su ocio, su rivalidad, se vivía con una intensidad compartida y perfectamente empaquetada para el consumo público, como un producto de marketing. Y entonces, el proyecto vital se selló, se completó, con la llegada de sus hijas. Natalia, nacida en 2003, y Verónica en 2006, 2 pilares fundamentales. Este fue el momento exacto en que Patricia Cerezo desapareció por completo del foco mediático. Se volcó en la maternidad con una dedicación que solo puede describirse como absoluta, total, sin reservas. Ella misma lo dijo años después, y lo cito textual: fue un trabajo de 24 horas al día, una labor exhaustiva e ininterrumpida. Esta inmersión total en la crianza, os lo prometo, es la coartada perfecta para su ausencia profesional, la explicación que se ofrecía. Durante casi 2 décadas, Patricia no existió en el mundo laboral, su nombre no figuraba. Su éxito no se medía en artículos firmados o en cuota de pantalla, como había soñado en la Facultad de Periodismo, no. Se medía en la estabilidad emocional de su hogar, en la felicidad y el equilibrio de sus hijas. Se medía en el blindaje absoluto de la infancia de sus hijas frente a la voracidad, a la crueldad, de los medios, una auténtica protección. Pero no te equivoques, amigo, por favor. No pienses ni por un segundo que Patricia Cerezo pasó 20 años cambiando pañales y renunciando a su intelecto. Eso es lo que querían que vieras. Esa era la ilusión que proyectaban. Mientras Ramón era la estrella pública, Patricia se movía en la sombra, discreta, sí, pero convirtiéndose en una figura clave, una figura de poder, en los círculos más cerrados de la alta sociedad madrileña. Ella no trabajaba en televisión, pero se convirtió en la confidente de las personas que sí lo hacían, y de las que movían los hilos, esos hilos invisibles, por encima de ellos, en la alta esfera. Su capacidad para tejer redes de amistad, redes de lealtad, era, os lo juro, asombrosa, un talento innato para las relaciones públicas. Desarrolló relaciones profundas con personalidades como Genoveva Casanova y Jade de Michel, nombres que resuenan en la élite social. Con Jade, por ejemplo, compartió experiencias que trascienden la frivolidad de las fiestas, mucho más allá de lo superficial. Juntas realizaron un tramo del Camino de Santiago. Imaginaos la escena. Las 2 asistiendo a la misa del peregrino en la Catedral de Santiago de Compostela, viendo oscilar el imponente Botafumeiro. Eso no es una simple foto de revista, no. Eso es una búsqueda de conexión, de profundidad espiritual. Eso es forjar un vínculo inquebrantable, lejos de los focos, en un lugar sagrado, casi místico. Mientras tanto, la vida cotidiana de los García Cerezo se caracterizaba por rituales de celebración que reforzaban esa imagen de normalidad y tradición. Su 18º aniversario de boda es el ejemplo perfecto de su estrategia. No fue una fiesta ostentosa en una discoteca de moda, no. Fue un viaje gastronómico y cultural a Burgos, un plan mucho más terrenal y familiar. Se alojaron, junto a sus hijas, en el emblemático Hotel Landa, un 5 estrellas conocido por su exquisita cocina castellana. Comieron lechazo, cochinillo, los famosos huevos con morcilla.
una delicia para el paladar. Este tipo de planes, centrados en la gastronomía, el turismo nacional y, sobre todo, la unidad familiar, eran ladrillos en el muro de su imagen pública, eran la familia tradicional, accesible, alejada de los excesos de otras celebridades. Pero bajo esa capa de aparente normalidad, Patricia seguía cultivando su mente, seguía afilando sus herramientas intelectuales, asistía a estrenos teatrales, apoyaba causas benéficas y se mantenía al día de la actualidad periodística, su vocación frustrada, aunque fuera desde la barrera. Esta preparación silenciosa, este entrenamiento en la sombra, sería sin duda su arma secreta, su as bajo la manga, su ventaja definitiva. Durante esos años, algo crucial comenzó a cambiar, algo que lo precipitaría todo, sin retorno. La carrera de Ramón García, el gigante de la televisión, empezó a transitar, a evolucionar. Dejó las grandes cadenas nacionales y se enfocó en la televisión autonómica, con su exitoso programa En Compañía en Castilla-La Mancha Media. Este cambio logístico fue fundamental para la dinámica familiar. Ramón viajaba a Toledo a diario, pero, y esto es clave, regresaba para dormir en casa cada noche, manteniendo la estructura familiar. Su presencia en el hogar era mayor que nunca, lo cual era paradójico. Y, paradójicamente, esa mayor presencia paterna pudo haber sido el catalizador, el chispazo que lo encendió todo. Pudo haber empezado a liberar a Patricia de la carga exclusiva de la gestión doméstica, de la responsabilidad total. Le abrió espacios mentales, espacios para respirar, espacios para pensar, espacios para empezar a cuestionarse su propio futuro profesional, a forjarlo. El lustro que precedió a 2021 fue un periodo de incubación, un tiempo de gestación silenciosa, de planificación. Las hijas crecieron, Natalia y Verónica entraron en la adolescencia, ya eran más independientes. La dinámica del nido lleno, ese trabajo de 24 horas, comenzó a desvanecerse, a transformarse. Y entonces, el 14 de julio de 2021, la tierra tembló, la noticia explotó y la onda expansiva sacudió a toda España. Ramón García y Patricia Cerezo ponían fin a 24 años de matrimonio. Una era llegaba a su fin. Fue un shock, un auténtico shock para todos. Era el equivalente a la ruptura de otras parejas icónicas, de esas que crees que son para siempre, de esas que pensabas que nunca se romperían. Representaba el fin de la ilusión, el quiebre de un ideal. Si ellos, la pareja perfecta, la familia tradicional, no podían lograrlo, ¿quién podía? Pero es aquí, en este preciso momento de crisis, donde Patricia Cerezo demostró, con una fuerza brutal, de qué estaba hecha. La gestión de esta crisis no fue solo inteligente, no, fue magistral, una auténtica lección de savoir-faire. El público esperaba un circo mediático, esperaba exclusivas incendiarias, acusaciones cruzadas, la ropa sucia aireada en portadas, un drama sin fin. Y no obtuvieron nada, absolutamente nada de eso. A través de un comunicado conjunto y unas brevísimas declaraciones a la revista Hola, definieron la situación con una elegancia inusitada. Y la palabra que usaron, atentos, fue amable. Una separación amable. Dos personas que se seguían queriendo, pero cuya relación de pareja se había agotado de forma natural. Ya no somos pareja, pero seguimos siendo una familia. Esa frase, pronunciada por Patricia, no fue una declaración casual, no. Fue una sentencia, una declaración de principios innegociable. Estableció un nuevo paradigma de divorcio civilizado, un divorcio que desarmó por completo a la prensa del corazón, que los dejó sin munición, sin nada que desgarrar o especular. La logística fue igual de decisiva, rápida, quirúrgica, eficiente. La casa familiar de Somosaguas, esa fortaleza, ese contenedor de 2 décadas de recuerdos, se puso a la venta, un cierre físico y simbólico de esa etapa vital. Patricia se trasladó a un nuevo domicilio, iniciando su reconstrucción personal, su nuevo camino. Y lo más importante, en su momento de máxima vulnerabilidad, no se escondió, no se ocultó, no desapareció. Apareció ante las cámaras, seria pero serena, defendiendo la armonía familiar, pidiendo respeto y protegiendo como una leona a sus hijas del escrutinio público, de la voracidad mediática. Su prioridad, una vez más, seguía siendo el bienestar de Natalia y Verónica, su razón de ser. Este es el momento, el verdadero punto de inflexión. Después de 24 años de silencio, de ser la sombra perfecta, de gestionar la imagen de su marido, Patricia Cerezo orquestó, os lo digo con total seguridad, el divorcio perfecto. Una separación tan limpia, tan elegante,
tan civilizada que dejó a los medios sin munición, sin nada que desgarrar, sin ningún resquicio. Pero aquí es donde te pregunto, a ti que me estás escuchando, ¿es posible un divorcio tan perfecto, especialmente después de 24 años de matrimonio y con una estrella mediática involucrada? ¿O fue esta la jugada maestra final de una mujer increíblemente inteligente, una estratega nata, que quizás había estado planeando su salida con la misma precisión con la que construyó su matrimonio? Déjame saber tu opinión sincera en los comentarios. Me interesa mucho lo que pensáis de esta auténtica jugada maestra. Si el divorcio, ese momento impactante del que acabamos de hablar, fue el cierre de un capítulo vital, os aseguro, mis queridos amigos de Teras de Salseo, que el verano de 2021, ese mismo verano turbulento, fue el prólogo de una vida completamente nueva, de una transformación asombrosa. La tinta de los papeles de la separación apenas se estaba secando, y entonces, atentos, Patricia conoció a Kiko Gámez, y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, más dramática. Si Ramón García representaba el universo de la televisión tradicional española, con su capa y su garra, Kiko Gámez era, sin lugar a dudas, la antítesis, era un universo completamente distinto, radicalmente opuesto. Esto, os lo prometo, es el giro inesperado, el punto de inflexión que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Kiko Gámez, de 45 años en aquel momento, no era un rostro conocido por el gran público, no era una figura mediática. Era un cerebro, un ingeniero de telecomunicaciones con un perfil corporativo de altísimo nivel, una mente brillante en el mundo empresarial. Su currículum es, os lo digo, el de un titán de la nueva economía, un auténtico gigante de la innovación, director de marca y product marketing en Twenty, y puestos de responsabilidad global en gigantes como Orange, Motorola y NEC. Mientras Ramón era el hombre de la cultura popular, de la cercanía y la tradición, Kiko era un ejecutivo global, un hombre con un Executive MBA por el prestigioso IES, un hombre con experiencia laboral en Australia, en China, en Polonia y en el Reino Unido. La figura de Gámez es, de verdad, fascinante por el contraste brutal que representa con su predecesor, una clara declaración de intenciones. En sus entrevistas profesionales, Kiko no habla, ni por asomo, de audiencias o de programas de televisión. Él habla de visualizar para marcar un camino, de la importancia crucial de salir de la zona de confort. Y esas ideas resonaron, os lo prometo, en lo más profundo del momento vital que atravesaba Patricia, calando en su alma. La necesidad de salir de su propia zona de confort, de abandonar esa jaula de oro, la necesidad de visualizar un nuevo camino, un futuro diferente. Ella no había encontrado simplemente un nuevo amor, no. Había encontrado un socio estratégico para su propia reinvención, un arquitecto para su nueva vida. La relación se consolidó lejos de los focos, lejos de las cámaras y los flashes, pero con una firmeza absoluta, inquebrantable. Gámez, soltero y sin hijos, se integró en la vida de Patricia, aportando una energía radicalmente nueva, una vibración distinta, una bocanada de aire fresco. Una energía centrada en los viajes internacionales, en la innovación, en el disfrute de la vida en pareja sin las ataduras de la crianza intensiva, una etapa que ella ya había superado con creces. Su presentación en sociedad fue sutil, discreta, pero increíblemente clara, una señal inequívoca, en eventos íntimos, como el cumpleaños de su amiga íntima Genoveva Casanova. Era la señal, os digo. El círculo de confianza de Patricia había abrazado, había aceptado al nuevo miembro, lo había integrado sin fisuras. Y con el amor, mis amigos, llegó la revolución profesional, la explosión de su carrera. Paralelamente a su nueva relación, Patricia tomó la decisión que lo cambiaría todo, la más importante de su vida laboral. A los 50 años era el momento, sí, el momento de desenterrar esa vocación que había guardado bajo llave durante décadas, esa pasión por el periodismo que siempre la había acompañado. He ejercido de madre las 24 horas del día y ahora necesito trabajar, lo declaró así, con una honestidad desarmante, con una franqueza que la honra. Pero su regreso al mercado laboral no iba a ser como redactora rasa en un periódico. ¡Ah, no! Patricia iba a usar esa red de contactos que había cultivado con tanto esmero. Iba a monetizar ese capital social que había acumulado durante 20 años de silencio, de trabajo invisible en la sombra.
Fichó por la agencia de representación Mandarina y comenzó a colaborar en programas como En Boca de Todos y Juntos en Telemadrid. Y la gente, os juro, se sorprendió, se quedaron boquiabiertos con su estilo, porque no tenía nada que ver con la estridencia habitual de los tertulianos del corazón, con el griterío y el sensacionalismo. Era pausada, era informada, era respetuosa, siempre con un tono mesurado. Se había hecho un nicho propio, el nicho de la elegancia televisiva, de la sobriedad en la pantalla. La periodista, por fin, había nacido, había resurgido con fuerza. Pero el mundo en el que había decidido entrar, y esto es muy importante que lo entendáis, es un nido de serpientes, una auténtica jungla de acero, como ya os he dicho en otras ocasiones. El año 2024 supuso la prueba de fuego, el bautismo de realidad, la confrontación con la verdad más cruda. Su participación en De Viernes, en Telecinco, uno de los formatos estrella de la cadena, la puso en el centro de la diana, en el ojo del huracán. Y la industria de la televisión es volátil, amigos, es cruel, despiadada, os lo digo yo. Según diversas informaciones, su salida del programa fue precipitada, inesperada, abrupta. Estuvo rodeada de intrigas de pasillo, de cuchicheos y puñaladas por la espalda. Se reportó que la llegada de un peso pesado, Terelu Campos, al programa, provocó un efecto dominó, un juego de sillas mortífero, y que Patricia fue la desplazada, la víctima de la reorganización. Otros informes lo matizan, sí, hay versiones para todos los gustos. Dicen que fue otra Patricia, Patricia Pérez, quien llegó para cubrir su vacante y que luego esta segunda Patricia también abandonó por tensiones con otra incorporación. Un caos absoluto, un verdadero gallinero, lo que os vengo a contar. Más allá de los detalles contractuales, lo que importa es el golpe, el impacto emocional y profesional. Esta experiencia expuso a Patricia a la crudeza de las audiencias, a las decisiones ejecutivas tomadas en despachos fríos, a la traición de los pasillos, a la perfidia humana. Había salido de la jaula de oro de Somosaguas para entrar en una jungla de acero, una realidad mucho más dura. Y aquí, os pregunto de nuevo, a vosotros, mis fieles seguidores, era su gran oportunidad en el prime time nacional, su salto definitivo, y de repente se vio envuelta en esta guerra de sillas, presuntamente desplazada por la llegada de otros rostros más poderosos. ¿Creéis que hizo bien en aceptar su salida con elegancia y silencio? Debería haber luchado por su puesto, haber contado su verdad en una exclusiva incendiaria y haber plantado batalla. ¿O fue su silencio, una vez más, una muestra de clase superior, de estrategia a largo plazo? Quiero saber qué hubierais hecho vosotros en su lugar. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, por favor. Es un debate importantísimo y me encanta escuchar vuestras voces. La reacción de Patricia a este revés profesional fue la que ya se había convertido en su firma personal, en su sello de identidad, elegancia y silencio, siempre. No hubo escándalos, no criticó a la cadena, no atacó a sus compañeros, no cayó en el juego sucio. Simplemente se refugió en su otro trabajo, en Telemadrid, en el programa Aquí se hace. Demostró resiliencia, demostró una capacidad de adaptación brutal. Pero en medio de estas turbulencias profesionales, Patricia hizo algo que dejó a todo el mundo boquiabierto, algo que define su carácter por encima de todo, su lealtad. Justo cuando ella intentaba construir su propia carrera, su exmarido, Ramón García, se vio envuelto en sus propias polémicas televisivas, algo inevitable en una carrera tan longeva, con tantos años de exposición. Y cuando las críticas se recrudecieron contra él, atentos a este detalle, ¿quién salió públicamente a defenderlo? Patricia Cerezo. Su exmujer, la mujer de la que se había divorciado, con un gesto público que no dudó en hacer, salió en su defensa más acérrima. Con esto reforzó la idea que ella misma había sentenciado con tanta claridad. Seguimos siendo una familia. No era un comunicado de prensa, no. Era un juramento, un pacto inquebrantable. Y esa lealtad inquebrantable, os lo juro, la aplica a todos los suyos, a su círculo más íntimo, como un código de sangre. Cuando su íntima amiga, Genoveva Casanova, sufrió el peor año de su vida, primero una embolia pulmonar que casi acaba con ella, y después el escándalo mediático global relacionado con la Casa Real danesa, Patricia no se escondió, no se hizo la disimulada. Actuó como portavoz oficiosa, como protectora, como una leona. Declaró que no creía que Genoveva actuara con un plan despechado. Pidió respeto, exigió respeto para la salud de su amiga, se puso en la línea de fuego por ella, arriesgándolo todo. Patricia demostraba con cada uno de sus actos que ella entiende la lealtad como su padre se la enseñó,
como un código de sangre, un valor innegociable grabado a fuego. Y mientras todo esto sucedía, mientras el mundo la observaba, la verdadera obra de su vida, la razón de su sacrificio de 2 décadas, daba por fin sus frutos más dulces. El año 2024 trajo los hitos familiares de mayor carga emocional, los momentos más importantes. Su hija mayor, Natalia, se graduó y no en cualquier sitio. Atentos, en la prestigiosa Universidad de San Diego, en Estados Unidos. Y allí estaban ellos, Patricia Cerezo y Ramón García, juntos. Viajaron juntos a California para asistir a la ceremonia. Posaron orgullosos, como una familia unida, con su hija en el centro de sus vidas. Patricia le dedicó unas palabras conmovedoras en redes sociales. Tan bonita, tan risueña, tan buena, tan lista. Eres una persona extraordinaria, cariño. Esa foto, ese viaje juntos, no solo celebraba el éxito de Natalia, no. Visibilizaba el éxito del modelo de coparentalidad de los García Cerezo, una lección para todos. Esa era la verdadera victoria de Patricia, su triunfo más grande y personal, el broche de oro a una etapa. Y al mismo tiempo, su hija menor, Verónica, cumplía 18 años. La prensa, ansiosa, despixelaba su rostro, marcando su entrada en la vida adulta, esperando un primer paso en la fama. Pero la joven, fiel al blindaje que su madre construyó con tanto esmero, mantiene el perfil bajo, la discreción absoluta. A finales de 2025, la narrativa de Patricia Cerezo ha completado un arco de transformación total, una metamorfosis asombrosa. Tras 4 años de relación estable, sólida, con Kiko Gámez, se ha confirmado. La noticia es oficial. Están comprometidos, sí, van a casarse. La pedida de mano, descrita por el entorno como un momento íntimo y romántico que podría haber ocurrido en un reciente viaje a Londres, marca el inicio de la nueva era para Patricia. Patricia, a sus 53 años, no oculta su entusiasmo, su ilusión. Está radiante. Tengo ganas de casarme, espero que llegue pronto, ha declarado. El siguiente paso normal y lógico sería una boda, ha añadido con esa naturalidad que la caracteriza. La boda, prevista para el año 2026, ya se perfila como un evento que definirá su nueva vida, su nuevo yo. No será la boda de una joven ingenua, no, para nada. Será la boda de una mujer madura que elige con la ilusión de un primer amor, pero con la sabiduría de la experiencia y no está buscando cualquier lugar para celebrar su unión. Ha estado explorando escenarios con historia, con majestuosidad, en su Madrid natal, sitios que hablen por sí mismos. El Palacio de Aldovea en Torrejón de Ardoz, el Castillo de Manzanares el Real. Quiere celebrar su amor con solemnidad, con belleza, reafirmando su identidad, su propia esencia. Este compromiso con Kiko Gámez no es solo una cuestión romántica, no, es la validación definitiva, es la prueba irrefutable de que la vida no termina, ni se detiene, después de un divorcio a los 50 años. Para Patricia, este segundo matrimonio es un proyecto de vida consciente, elegido desde la libertad más pura, no desde la inercia social, no desde las expectativas ajenas. Kiko, a quien ella describe como la persona que, junto a su padre, más ha creído en ella, se ha convertido en el catalizador, en el motor de su cambio. El hombre que la ayudó, os lo juro, a recuperar la autoestima profesional y personal, a brillar con luz propia. Cuando miras atrás, mis queridos amigos, la biografía de Patricia Cerezo es más que una serie de fechas en un calendario, es mucho más profundo. Es el espejo de la evolución de la mujer española en las últimas décadas, un reflejo de los cambios sociales. Es la historia de la renuncia a la realización personal, sí, un sacrificio. Su transición desde esa renuncia profesional total en los años 90 para cuidar de la familia hacia la reinvención laboral total en los 2020 ilustra un cambio de paradigma brutal. Ya no es necesario elegir entre una cosa y otra, no. Se pueden tener ambas, aunque sea en etapas de la vida diferidas, con una estrategia clara. Es la historia del nuevo modelo de divorcio, el divorcio amable. Patricia y Ramón han estandarizado en la esfera pública el divorcio colaborativo, un ejemplo para todos. Han demostrado que romper el vínculo conyugal no significa disolver la familia, un mensaje de un poder incalculable, de una fuerza brutal. Y sobre todo, es la historia de la revalorización de la madurez. Al encontrar el amor, al planear una boda, al lanzar una carrera televisiva pasados los 50 años, Patricia Cerezo desafía el edadismo, esa tiranía que dice que las mujeres se vuelven invisibles con la edad, que ya no importan.
Su historia valida la idea de que la segunda mitad de la vida puede ser, y a menudo es, mucho más fructífera, mucho más plena que la primera, una segunda oportunidad llena de promesas. En conclusión, Patricia Cerezo ha completado el viaje, un viaje épico de transformación. Ha pasado de ser la mujer de, a ser, simplemente y con todas las letras, Patricia Cerezo, madre, periodista, hija de, y próximamente, esposa de nuevo, con su propia identidad. Su viaje es un testimonio de resistencia silenciosa, de elegancia en la adversidad y, por encima de todo, de una inagotable capacidad para amar y para reinventarse una y otra vez. Gracias, de verdad, por habernos acompañado en este viaje, por haber llegado hasta el final de esta increíble historia, tan llena de giros y emociones. La vida de Patricia Cerezo nos demuestra que nunca es tarde para reclamar tu propia voz, para escribir tu propio destino. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, te lo ruego, suscríbete al canal de Teras de Salseo para no perderte ninguna de nuestras investigaciones más profundas y reveladoras. Dale a la campanita, déjanos tu like si te ha gustado y por supuesto tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte y debatir contigo. Ahora mismo están apareciendo en pantalla más vídeos de nuestro canal que, te aseguro, te van a atrapar, te van a dejar sin aliento. Haz clic en un